Bendiciones por lo de Dios. Le habla esta su hermana Yolanda Fonseca y hoy es martes de crecimiento. Hoy es martes donde cada martes la Iglesia Príncipe de Paz, el cual dirigen nuestros pastores Amanda y Gabriel Gautier, abren este medio de comunicación para llevar la escuela bíblica a través de este medio de YouTube. Damos las gracias a todo aquel que pueda alcanzar ver esta clase y sin más preámbulos vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestra vida, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por esta hora, por este día que tú has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pido, Señor, que en esta hora tú bendigas esta clase, bendiga a todo oyente, a todo aquel alcance esta clase, que sea de bendición. Súplele de toda necesidad, súplele de lo que estén faltos en esta hora y permite que esta palabra cale en lo más profundo de sus corazones para que sepan, Señor, que tu venida está cerca, para que aprendamos, Señor, a vestir las vestiduras, Señor, sacerdotales, a poder, Señor, limpiar nuestras vestiduras, Padre, que tú nos has provisto, porque tu venida está pronto. Todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a hablar sobre el reconocer el error, reconocer los errores o el error y desechar la mentira. Vamos a ver de qué Pedro está hablando, y esto está en 2 de Pedro 2, del 1 al 16. Esto está en el libro 2 de Pedro 2, del 1 al 16. Y lo voy a leer consecutivamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo a sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ni sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos por ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. El Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Y queremos decir a través del libro de 2 de Pedro, en el libro 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 16, que sabemos que Satanás, el Señor lo reprende en esta hora, es el enemigo nuestro, el enemigo de la iglesia, el enemigo del pueblo de Dios. Y de todas sus obras no ha podido destruir la verdad. Él va a tirar, está tirando y ha tirado de todo lo que ha podido para desechar las obras que Dios y que Jesús ha traído a este mundo. Pero con ninguna de ellas ha podido. Bendito Dios. Pero siempre ha tratado de mezclarla con error. El surgimiento de profetas y maestros no es de profetas y maestros falsos, es un problema que viene afectando al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Y no es un tema nuevo. No es un estudio nuevo. Siempre se ha hablado de falsos profetas, de falsos maestros que van a venir, que han venido
que se van a colar en el pueblo de Dios, se van a colar entre los fieles para desarticular lo que ya Dios ha hecho o va a hacer en el futuro. Bendito Dios. Desde antes de entrar a la tierra de Canaán, hemos visto que Moisés previno el pueblo de surgimiento, le habló al pueblo de Israel, preveniéndolo de los falsos profetas que iban a ver, que con aparentes verdades y milagros los iban a seducir a las debilidades y los apartarían de Dios. Eso lo estamos viendo en el libro de Deuteronomio 13, del 1 al 15, bendito Dios. Dice que van a estar en presencia, que van a engañar, que van a tener una apariencia de ser enviados de Dios y que no lo son. Un ejemplo de lo que pueden hacer los profetas falsos y el castigo que Dios les aplica es el caso de Ananías en la Biblia, del vidente que dijo que se encontró a Pedro en el camino, y este estorbaba el ministerio del profeta Jeremías. El profeta Jeremías engañaba al pueblo, pero Jehová lo quitó la vida porque estaba estorbando el ministerio de Jehová, el ministerio de Jeremías, bendito Dios. Y así vemos muchas veces situaciones en el cual vemos como los falsos maestros y los falsos profetas se mezclan en el pueblo de Dios. Tenemos que tener ese oído, tenemos que tener esa visión bajo el amparo de Dios para poderlo reconocer. Estamos en los finales de los tiempos y esto se va a multiplicar. Y tenemos que tener esa visión de Dios, ese ojo de Dios, ese oído de Dios para discernir quién y quién no es. Muchos van a venir vestidos y lo han hecho, vestidos de oveja, vestidos de cordero, se hacen pasar como el enviado de Dios. Y yo vengo de parte de Dios y a veces son convincentes, pero tenemos que pedirle al Señor que nos muestre por dónde el enemigo va a venir a robar, a matar y a destruir tu vida, a matar, a robar y a destruir la iglesia de Dios. Y tenemos que ser sabios, orar por esa sabiduría que Dios nos dé para nosotros saber cuando vienen estos falsos maestros, estos falsos profetas en contra de lo que Dios, en contra de lo que tú representas delante de Dios, bendito Dios. Y ahí vamos a ir al capítulo 1, donde dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertas herejías destructoras y aún negarán al Señor que los resucitó, negarán al Señor que los rescató, quiero decir, disculpe mi palabra, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Cuando Pablo dice que hubo también falsos profetas, quiere decir que habían santos hombres de Dios que hablaron de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero también van a venir falsos profetas y falsos maestros. Lo vieron bueno, pero hubo también falsos profetas que lo vieron, pero van a seguir. Hubieron falsos profetas, falsos maestros, pero los habían buenos. Lo podemos ver como les dijo ahorita en Deuteronomio, cuando Moisés le previno al pueblo de que eso iba a ocurrir. Bendito Dios. Pedro estableció esto como un hecho y no como una posibilidad. No que puede ser que vengan, no que a lo mejor vengan por ahí unos falsos. No, lo estableció como un hecho. Van a venir y tenemos que estar prestos. Bendito Dios. Y dijo que estaban entre el pueblo y no solo fuera de la iglesia. O sea, entre el pueblo de Dios, dentro y fuera de la iglesia. Se puede parar en una esquina, profetizar, hablar en el nombre del Señor, pero realmente son falsos maestros, son falsos profetas que vienen a robar, a matar, a destruir lo que tú representas delante de Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. No solamente habían hombres santos de Dios entre los judíos, quienes profesaban por inspiración divina, sino que también habían falsos profetas, quienes tenían profecías hechas de su propia imaginación y pervertían a muchos, y así hay muchos. Así conocemos muchos casos, que si vengo a colación y vengo a mencionarlo, no termino. Así es que se han levantado falsas doctrinas, falsas religiones,
que venían de la verdad, que conocieron la verdad, pero el enemigo le dieron cabida al enemigo, abrieron puertas al enemigo, y de esto surgieron falsas doctrinas, falsas iglesias. De esto surgieron falsos profetas y falsos maestros, que con medias verdades quieren convencerte. Pero si tú estás fuerte en la palabra y tú estás claro de lo que Dios habla en su palabra y de lo que puede ocurrir, no puede venir ningún falso profeta, ningún falso maestro a quererte engañar. Es por eso que es muy importante que nosotros estudiemos la Biblia. Es muy importante que nos metamos y la escudriñemos. Es muy importante que vayamos a nuestras escuelas bíblicas. Es muy importante que cada martes estés aquí para aprender un poquito más de la Biblia, para que no puedas ser engañado, para cuando estos falsos maestros y profetas se levanten, que ya están, pero se sigan levantando, tú sepas por dónde vienen y que puedas escapar por tu vida, que puedas escapar por tu salvación. Entonces, pero hubo también falsos maestros entre nosotros que introdujeron encubiertas de herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo a sí mismo destrucción repentina. Aquí, como les dije, busca todas estas falsas doctrinas. ¿De dónde salen? De la verdad. Salen de que un día conocieron a Jesucristo y un día los rescató y los salvó. Pero el enemigo se apoderó de su corazón, se apoderó de sus pensamientos y de su mente y cogieron texto, lo sacaron de contexto y formaron el pretexto que es donde ellos están viviendo ahora, en una falsedad completa. Entonces nosotros tenemos que entender estas cosas y no tenerlas como que esto no va a ocurrir, a mí no me va a pasar, en nuestra iglesia no va a pasar. Cuando dice herejía destructora, lo que trata es que los falsos maestros hablan mentiras, hablan cosas tan irreales que destruyen el decir mentiras acerca de Jesucristo y de su obra para nosotros y por nosotros. Por medio de estas herejías la gente es lastimada y destruida. La herejía no es inofensiva, la herejía te mata. Y un ejemplo, hay quienes dicen que Jesucristo fue un profeta más, pero que no fue el Hijo de Dios. Y hablan medias verdades, porque Jesús también fue un profeta, pero fue el Hijo de Dios, fue redentor, vino a ser el cordero inmolado, el cual derramó su sangre por ti o por mí. Fue el último sacrificio del cordero donde derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Pero hay quien dice, sí, él fue un profeta, pero no fue el Hijo de Dios. Él no nació de una virgen. Entonces empiezan a traer mentiras porque esas personas a quien él está hablando son personas que no conocen la Biblia, que no tienen el conocimiento y hablan tan bonito y hablan tal vez con una voz muy atrayente y habla tan convincente que muchos caen y muchos se atreven a decir amén y a seguirle. Entonces tenemos que tener cuidado que no caigamos. Hay quienes hablan sobre la deidad del Espíritu Santo, que realmente eso es una fuerza, que no es una persona. Y por ahí hay tantas cosas que le hacen pensar al que no sabe que esa persona tiene toda la razón. Y es por eso que la herejía es una mentira mortal para el que lo cree. No es inofensiva, te mata y te mata espiritualmente, el cual te va a llevar a la destrucción física. Tenemos que tener cuidado y examinar cada palabra cuando las personas hablan. Y dice que aún negarán al Señor que lo rescató. Estos falsos maestros niegan al Señor que lo rescató todo el tiempo. Pedro dice que por lo menos ellos aparentan ser salvos, tener salvación. Si no, Pedro nunca diría que el Señor lo rescató. El Señor lo rescató y ellos van a presumir que son salvos, pero se fueron de la verdad. Y al mismo tiempo son maestros falsos y destructivos y van a tratar de llevarte al paso que ellos quieren que tú vayas. Bendito Dios. Aún una persona que parezca tener un caminar piadoso y una relación con Jesucristo puede traer herejía destructiva. Y tú puedes decir, esa persona ayuna, esa persona ora, esa persona invoca ayuno, esa persona mira cómo anda. Pero no te dejes llevar por eso. Dice que aún pueden traer herejía.
porque no van a presentar la cara que tienen de momento. Ellos examinan el pueblo, los ignorantes y los que no son ignorantes. Por eso yo te digo que salte del grupo de la ignorancia y entra a la palabra, estudia. Y si se te hace difícil, ve a una iglesia, busca un grupo, escudriña. Métete en la internet, hay tanto para escudriñar, tantos buenos estudios para tú aprender, que hoy en día no hay excusa para tú no saber la palabra de Dios. Entonces ellos van a buscar quién puede ser ese pueblo que pueda caer y te lo va a mostrar, pero claro, el piadoso, el que todo lo sabe, el que sabe y sabe la Biblia de arriba abajo, la conoce, pero cuando dicen soltar las herejías, ya te tienen dormido porque ya te mostraron un rostro que no tienen. Y de eso tú tienes que escapar. O de eso tú tienes que caminar con cuidado, escudriñando cada palabra, escudriñando cada tema, escudriñando cada mensaje que ellos puedan traerle al pueblo, te puedan traer a ti. Y pasarlo por la luz y la lupa de la Biblia. Algo no encaja, enciende la bombilla de la precaución. Y si algo no te sigue encajando, escapa por tu vida y por tu salvación. Bendito Dios. Los falsos maestros son prometidos con destrucción repentina. Aunque no son juzgados lo suficientemente, para ellos va a haber su día. En el 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones, seguirán sus cuentos, sus mentiras, seguirán por donde ellos van, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tú estabas allá, pero mira qué mal tú estabas, pero aquí yo te voy a enseñar. Entonces, ¿qué hacen? Que le predican, muchas veces le predican, ¿cómo les puedo decir? Abundancia. Le predican que van a estar bien, que nada malo va a suceder, pero no les predica de oración, no les predica de ayuno, no les predica que tenemos que meternos en ayuno, en oración, que hay que orar con nuestras familias, que tenemos que tener relación con Dios, no les predica del sacrificio que tenemos que hacer para buscar a Cristo. Lo que va a predicar es de los beneficios que les puede convenir. Entonces, como eso me acomoda, ahí me quedo. Entonces le va a decir, tú vas a tener abundancia, a ti te va a ir bien, tú eres salvo, ya tú lo predicaste allá, ya tú lo aceptaste allá, siempre vas a ser salvo, vente para acá. Tú no tienes que preocuparte, tú sigue como va por el camino que va. Aquí tú lo puedes hacer. Entonces siguen viendo por dónde se acomodan y ahí es donde dice que el camino de la verdad será blasfemado. Aquellos dijeron que soy salvo, pero que tengo que mantener esa salvación. Aquello te digo que no, ya tú no la tienes que mantener porque ya tú lo confesaste. Y entonces por ahí sigue. Y lo que hacen es que cuando tú no estás firme, vas a caer. Porque vas a decir, contra eso tiene sentido. O mira, sí. Entonces el enemigo te va a nublar la mente, el conocimiento, y vas a caer. Y por avaricia harán mercadería de nosotros con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bendito Dios. Este es el 3. Y por avaricia harán mercadería. La avaricia son los falsos maestros, van a usar la avaricia. Es como les digo. Para ellos mismos y para sus seguidores. Muchos falsos maestros hoy en día y en tiempos pasados presentan un evangelio que tiene autogratificación en su corazón. Todo esto es presentado por palabra fingida porque la enseñanza falsa nunca se anuncia a sí misma. Y la avaricia, mira, a ti te va a ir bien, tú vas a estar próspero. Entonces hablan nada más de la prosperidad. Y eso es uno de los beneficios que tenemos cuando estamos en Cristo, pero no lo es todo. Hay una gama de beneficios cuando estamos en Cristo, pero también es algo que cuesta, que tenemos que buscar, que tenemos que mantener, que tenemos que representar. No todo es avaricia, no todo es dinero que nos va a ir, que nos va bien, que nos va a ir, vamos a ser superpoderosos. No podemos hacer eso. Cuando habla de la condenación que no se tarda y no duerme, Pedro nos asegura que los falsos maestros sí serán juzgados. Todo el mundo van a ser, dice que hasta los ángeles van a ser juzgados.
Aunque parezca que están prósperos, su juicio no tarda. Aunque él diga, mira qué clase casa, mira cómo le va, y mira todo lo que están en esa iglesia, qué bien le vaya. Dice que aunque eso aparezca aparente, no, su juicio no va a tardar. Y yo no quiero estar en ese juicio. La ira de Dios se derramará en ellos, aunque aún al permitir que continúe, así acumularán más y más condena y dureza de corazón para sí mismo. Y aunque tú creas que le va bien, mira, más están acumulando. Si no se arrepiente, si no dejan esos falsos caminos, si no llevan al pueblo a salvación y a la verdadera doctrina que Jesucristo sana, salva y viene pronto. Bendito Dios. El 3, el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Esto es el 4, donde los impíos serán juzgados. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿de quién estamos hablando? De los ángeles caídos, de Satanás con todos sus secuaces. Dios juzgó a estos ángeles malvados poniéndolos en prisiones de oscuridad. Aparentemente algunos de estos ángeles estaban en esclavitud, mientras otros estaban en esclavitud, sino que estaban activos en la tierra como demonios. Y así lo vemos a través del pecado, lo vemos a través de las rebeliones. Bendito Dios. Si Dios no los perdonó, porque en ellos no hubo arrepentimiento, en ellos no hubo un sentido de variación, de arrepentimiento, Dios los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Estos falsos profetas, estos falsos maestros van a tener su día. Y el 5, y si no perdona al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bendito Dios. Noé, conocemos la historia de Noé. Dios le encarga que haga una barca, que haga un arca y que pregone que va a haber un diluvio para que muchos se arrepientan y puedan entrar. Nadie le creyó, solamente entró Noé y sus familias. Si Dios no perdona ese pueblo que se quedó y lo erradicó de la faz de la tierra, estos falsos maestros y esos falsos y profetas tendrán su día, bendito Dios. El 6, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Condenó a Sodoma y Gomorra, una ciudad que estaba perdida. Mucha depravación, mucho pecado. Dice que allí no encontró ni uno justo, el único que era Lot, porque vivía allí, que era el sobrino de Abraham. Y lo que hizo fue que los sacó a él y a su familia, pero a toda esa ciudad la destruyó. Y no las perdonó, porque no encontró ni uno justo allí. Solamente a Lot y los sacó. Entonces, como no había uno, Dios los destruyó. Esos maestros y esos falsos profetas tendrán su día. Y estamos hablando de destrucciones. Estamos hablando aquí de que fueron exterminados por agua, que fueron arrojándolos al infierno en prisiones de oscuridad. O sea, estamos hablando de castigos severos. Estos maestros y estos profetas tendrán su día. Tendrán su castigo justo. Bendito Dios. El 7, y lo libró el justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Era el único que estaba allí. Él estaba muy asombrado de que nadie cambió. Y yo me imagino que les predicaba, que les hablaba. Pero llegó un momento que la maldad creció tanto y tanto, y fue tanto el pecado que había en Sodoma y Gomorra, que Dios tuvo que hacer algo antes que Lot y su familia cayeran, porque era demasiado el pecado que había allí. El 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Sabe el Señor librar de tentación, por eso sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. Sacó a Lot, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Por eso
tú eres piadosa, Dios te va a librar de que no caigas en falsas doctrinas, de que no caigas en falsas iglesias, en falsos comentarios que no ayudan en nada. Dios te va a librar, Dios te va a dar sabiduría, entendimiento, si te metes con Él, si conoces la palabra, si estás orando para que el Señor preserve tu mente, preserva tu corazón. Dios te va a librar a ti de eso, como aquí dice en el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, pero también reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y ellos van a tener su día. En el 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bendito Dios. Esto aquí es y mayormente aquello. Y mayormente estos impíos son especialmente reservados para el juicio. Ellos viven según la carne y no según el espíritu, y eso está claro. Y son marcados como inmundos. El que no anda en el espíritu es inmundo. El que no anda en el espíritu de Dios no se considera hijo de Dios, no se considera santo. Son personas inmundas, son atrevidos y son contumaces. Estos impíos son orgullosos, despreciando a la autoridad. En su atrevimiento incluso hablan mal de los poderes espirituales. Hablan mal, y de los cuales los mismos ángeles no hablan mal, sino que los ángeles los reprendan en el nombre del Señor. Ellos hablan mal del Espíritu Santo, de todas estas cosas que ellos conocen porque ellos salieron de allí. Mucho de lo que pasa debajo del nombre de guerra espiritual demuestra este tipo de orgullo y presunción. Mientras reconozcamos nuestra autoridad en Jesús, podemos ver que solamente en Jesús podemos tenerla y no la tenemos fuera de Él. Y dejamos el juicio de maldición para Dios, solamente que Dios se encargue de ello. Y el 11 dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Bendito Dios. Y este es el 11. Bendito Dios. Hermanos míos, hoy yo los exhorto a que nosotros mismos reconozcamos el error y que desechemos la mentira. Que nosotros reconozcamos por donde el enemigo puede venir disfrazado de ángel, o disfrazado de oveja, o disfrazado de persona enviado por Dios. Y que nosotros levantemos la banderita roja para tener la precaución y escudriñar, pasar bajo la lupa a esa persona, bajo todo lo que predique, bajo todo lo que hable. Mi salvación es mi salvación y yo no se la entrego a nadie. Yo no la pongo en tela de juicio delante de nadie que me venga a predicar un mensaje contrario a lo que Dios predica en su palabra, contrario a lo que Dios ha hablado a mi vida. Yo no le voy a permitir a nadie que me venga a susurrar cosas que vengan contrario a mi salvación, que venga contrario a Jesús, al Señor, a Dios y al Espíritu Santo. Todo lo que venga contrario a esa Trinidad, yo lo reprendo y lo echo fuera de mi vida, y lo echo fuera de mi familia, y lo echo fuera de mi corazón. No voy a abrigar nada porque suena bonito, porque creo que tiene razón, porque eso tiene sentido. Pásalo por la lupa de la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a lo que él habla. Escribe lo que escuchas, escribe lo que te están diciendo. Siéntate y escudriña tú mismo. Métete en la Biblia, métete en la internet. Escudriña, hay muy buenos estudios. Escudriña exactamente eso que te están hablando. Y si aún tienes duda, ve a tu pastor, ve a una persona que tú entiendas, que sea sabia en la palabra, que te dé más claridad, y aquello que venga contrario, sácalo. Sobre todo la parte más fácil para tú entender que eso no es de Dios es que te traiga tristeza, que te ponga mal, que te dio tristeza en tu corazón, y que realmente esa palabra no es buena para ti. Si te dio tristeza, eso no es de Dios. Porque cuando la palabra aún dura, Dios te la da, te da paz en tu corazón y te da gozo, porque Dios corrige a los que ama, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él es misericordioso, y Él con mano de seda reprende a sus hijos. Y cuando eso es así, mira, es palabra dura, pero hay paz en tu corazón, hay alegría en tu corazón. Pero cuando añade tristeza y no paz, salte de allí.
Y si te da un gozo que no es duradero, salte de allí. Yo te invito a que te metas en la palabra de Dios, a que, como dice Pablo, reconozcamos, porque aún todavía van a seguir viniendo falsos maestros y falsos profetas que todavía quieren destruir al pueblo de Dios. En esto ahora yo te invito a que te examines, que se examine si estás en una sala de doctrina. Si lo reconoces y es así, te exhorto a que continúes, te exhorto a que te nutras de la palabra de Dios, que puedas entender más de lo que Dios quiere para ti y para mí. Y si ves que es algo que realmente no lo es y está añadiendo tristeza y angustia a tu vida, salte de ahí y pídele a Dios que te dirija a los manantiales, que te dirija a los lugares que Él tiene para ti, para que tú puedas ser feliz, ser libre y que tu salvación no esté en riesgo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar aquí en esta hora. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra y espero que sea de bendición para tu vida y para todo aquel que la alcance. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el próximo martes, en Martes de Crecimiento. Adiós.